Bueno, entonces, para esta sesión vamos a estar desarrollando el tema de los ingresos públicos, la sostenibilidad y la suficiencia fiscal. En ese sentido, pues tomando en consideración que ustedes ya lograron acceder a los videos que tienen, digamos, todo este contenido teórico, también con algunos ejemplos para poner en práctica algunos ejercicios, pues voy a tratar de hacer una breve síntesis de todo lo que ya ustedes vieron y estudiaron y tratar de ir aterrizando a puntos muy importantes dentro del tema de la política fiscal que resulta ser pues el componente de los ingresos y también de la deuda pública. Entonces, bueno, básicamente vamos a abordar algunos temas muy específicos que serían pues los aspectos teóricos de los ingresos públicos. Vamos a revisar los datos actualizados de los ingresos públicos en Guatemala. Vamos a ver un poco sobre la sostenibilidad y suficiencia fiscal que tiene actualmente Guatemala y la composición de la deuda pública que se ha alcanzado en estos últimos 2 años. Finalmente vamos a pasar a un espacio de reflexiones en donde me gustaría que ustedes me puedan plantear las dudas que han tenido, perdón, sobre el contenido que ya revisaron y bueno, también sobre pues sobre los temas que vamos a abordar a continuación. Entonces, para iniciar, vamos a ver un poco sobre los aspectos teóricos de los ingresos públicos, los cuales, pues, básicamente ustedes ya los estudiaron, ya los analizaron. Entonces, vamos a hacer un poco de, eh, digamos, en este caso, de recordar cuáles son estos conceptos importantes y cuál es la composición en sí, digamos, de los ingresos públicos. Recordemos que los ingresos públicos son un componente de la política fiscal. La política fiscal, digamos que podemos diferirla en 3 grandes ámbitos que serían los ingresos públicos, los gastos del Estado, los gastos públicos y la deuda pública. Y pues como un componente adicional podríamos hablar que dentro de todo este marco de elementos que contiene la política fiscal, se debería incluir también la transparencia fiscal, ¿verdad? Es importantísimo para un Estado que todos estos procesos dentro de la política fiscal puedan ser supervisados, fiscalizados, digamos, no solo por las propias autoridades competentes, sino también por la propia ciudadanía, que al final son los beneficiarios de toda esta política. Entonces, tomando en consideración que vamos a ver los ingresos tributarios, perdón, los ingresos públicos, hay que hacer alusión sobre el propio sistema tributario. ¿Por qué? Porque dentro del sistema tributario nosotros vamos a ver concentrado la mayor parte, digamos, de lo que se refiere al ingreso, a los ingresos públicos. En ese sentido, pues el sistema tributario tiene 4 componentes. Iniciemos primero con el hacedor de la política tributaria. Ese es el primer componente del sistema tributario. Como ustedes se recordarán, pues el hacedor de la política tributaria eh, es básicamente el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas Públicas. Es decir, es el ente encargado de diseñar el conjunto de impuestos que se van a aplicar al país, ¿verdad? Esto incluye la dirección de la base tributaria, la definición de las características de cada impuesto, digamos, definir cuáles van a ser los sujetos pasivos, es decir, los contribuyentes. Tiene también la potestad de indicar si existen contribuyentes o sujetos pasivos a los cuales se les podría dar ciertos incentivos digamos, excluirlos del propio sistema tributario. Por eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, básicamente, el hacedor de la política tributaria eh, sería en este caso el actor bueno, si lo vemos como un actor, ¿verdad? Sería el Ministerio de Finanzas Públicas o el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, ese es el órgano que se va a encargar de gestionar toda la política tributaria. Luego tenemos un segundo elemento, ¿verdad? Dentro del sistema tributario que corresponde al legislador, ¿verdad? En este caso, podemos decir que sería el Congreso de la República, ¿verdad? Y todos los congresistas que aprueban o bueno, en teoría deberían diseñar y luego aprobar leyes relacionadas también con el tema tributario. En este caso, pues los legisladores conforman una comisión, que en este caso la conocemos como la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, quienes son los que están a cargo de ver todo el tema tributario, ¿verdad? Pues
todo lo que tenga que ver con iniciativas de ley que estén relacionadas con poner un nuevo impuesto o reformar los impuestos ya existentes. También pues se encargan de ver y revisar todo el proceso presupuestario, ¿verdad? Al momento de aprobar el presupuesto en cada periodo, pues ellos son los encargados de hacer las revisiones competentes y dar la aprobación del mismo. En este caso se supondría que pues el ente legislador, ¿verdad? Tiene asesores especializados en la materia tributaria y que su fin, el fin último, digamos, de este actor dentro del sistema tributario sería legislar en favor de la ciudadanía, ¿verdad? Que toda acción que se tenga para cualquier tipo de ley que se intente pasar relacionada con el tema tributario, y bueno, no solo eso, ¿verdad? Porque también podríamos decir que es en cualquier tipo de ley que impacta directamente a la ciudadanía, pues debería de legislar en favor del bien común, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender que la dinámica política interviene aquí y que muchas veces la legislación se hace a partir de ciertos intereses particulares, ¿verdad? Porque al final también hay que entender que los legisladores responden, digamos, a ciertos grupos, ¿verdad? Que en este caso no necesariamente son del colectivo, sino que son grupos, incluso podríamos decir los privados. Sin embargo, pues la labor del legislador es esa, ¿verdad? Legislar en favor de que se cumplan, digamos, en este caso vamos a hablar, digamos, de un tema que también ustedes lo vieron, de los principios tributarios, ¿verdad? Que, por ejemplo, si se va a legislar sobre un impuesto, deberían de velar porque se cumplan los principios de generalidad o de capacidad de pago, ¿verdad? O que ese impuesto no vaya a afectar en cierta medida las condiciones de los ingresos de las familias, ¿verdad? Si es un impuesto que va a afectar, por ejemplo, a la clase trabajadora, a la clase media social, pues deberían de revisar que estos no tengan impactos que limiten su capacidad de compra. Pero, por ejemplo, tenemos otro componente del sistema tributario que en este caso es la administración tributaria. En Guatemala la conocemos como la Superintendencia de Administración Tributaria, también por sus siglas se conoce como la SAT, ¿verdad? Y este es el ente que se encarga de todos los procesos de recaudación, ¿verdad? En este caso, pues tanto Guatemala como el resto de países eh, tienen un ente recaudador. Y pues este se encarga básicamente de tener toda la infraestructura y el personal adecuados para poder llevar a cabo el proceso de recaudación, ¿verdad? Normalmente se podría reconocer que es un ente, digamos, hasta cierto punto que debería de generar cierta propensión a riesgo, por así decirlo, digamos. ¿A qué me refiero con esto? No es que intimide, sino que básicamente deberían de generar esa percepción de riesgo para el contribuyente de decir, ok, yo sé que tengo que pagar mis impuestos porque si no, igual existe un ente que va a estar detrás de mí y que me va a poner sanciones si yo no lo hago, ¿verdad? Y aquí pues traer a colación también una parte muy importante de todo este tema de los ingresos públicos y específicamente de los ingresos tributarios que, bueno, por naturaleza, pues la ciudadanía o el ser humano es adverso a querer pagar impuestos, ¿verdad? Es algo que no está dentro de nuestra naturaleza, por decirlo así, y es lógico, ¿verdad? O sea, el hecho de pagar impuestos directamente afecta a nuestro ingreso, ¿verdad? Nuestro ingreso personal. Entonces es algo que nosotros vamos a evitar hacerlo, ¿verdad? Eso desde una forma muy general lo estoy indicando. Obviamente no les estoy diciendo que no debemos de pagar impuestos, es todo lo contrario, pero por naturaleza nosotros vamos a evitar, digamos, en ese sentido, el hecho de tener que tributar. Detrás de eso, pues también hay que tener conocimiento sobre cuál es la necesidad de pagar impuestos también y cuáles son los beneficios de esa tributación. Pero bueno, regresando al tema del tema de la administración tributaria, digamos, del ente encargado de hacer la recolección de impuestos, pues debe tener cierta percepción de riesgo para los contribuyentes para que esa recaudación sea un poco más eficiente. Asimismo, pues ellos se encargan de manejar todos los instrumentos o todos los sistemas operativos que pueden facilitar ya sea el cobro y pago de impuestos, como también, digamos, todo lo que se requiere para hacer esa dinámica de transferencias de esos ingresos hacia la administración central. Y bueno, finalmente, pues vamos a encontrar que
el cuarto elemento del sistema tributario es el sujeto pasivo, que es el contribuyente, ¿verdad? Aquí hablamos tanto de personas jurídicas como individuales, que al final de cuentas, pues, integran este sistema tributario, pues son finalmente quienes pagan los impuestos y también son quienes reciben los beneficios dentro de los bienes y servicios públicos con los cuales se financian a partir de esos ingresos que se recaudan, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el tema de los ingresos públicos directamente, recordando un poco, pues los ingresos públicos se clasifican entre ingresos corrientes e ingresos de capital, ¿verdad? Los ingresos corrientes, pues como su nombre lo dice, son pues, más recurrentes, ¿verdad? Son, digamos, ingresos que se conciben constantemente, ¿verdad? En cambio, los ingresos de capital, pues, surgen a partir de ciertos activos que tiene el Estado, son extraordinarios, no son, digamos, constantes, ¿verdad? Entonces, básicamente, donde se sostienen los ingresos públicos, por así decirlo, es dentro de los ingresos corrientes. Y entre los ingresos corrientes vamos a encontrar otras divisiones en las cuales pues podríamos nombrar a los ingresos tributarios, que son pues básicamente todo lo que componen los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y luego vamos a encontrar también los no tributarios, pues que aquí ya podríamos ver ingresos que devienen, por ejemplo, de empresas públicas o de algunos otros acciones que hace el Estado que generan cierto ingreso financiero para sus arcas. En caso de los ingresos tributarios, podemos observar, como ya les había dicho, que estos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos directamente son, vamos a ver, es un ingreso que se norma, digamos, desde la base legal que tiene un país y que se constituye, digamos, para aplicar cierta tasa sobre algún hecho generador, ¿verdad? O sobre alguna base imponible en el cual pues se va a tener que pagar, ¿verdad? Y esto, bueno, ya se limita por una tasa específica sobre el impuesto y en este caso pues vamos a ver que tenemos impuestos directos, impuestos indirectos, arbitrios. Ahorita les voy a explicar un poco más, o vamos a recordar más bien dicho, de qué se tratan los impuestos directos, indirectos y los arbitrios. Luego tenemos las tasas, ¿verdad? Que en este caso pues son pagos que gestiona, son cobros, perdón, que gestiona el Estado para ciertos bienes o servicios públicos que provee, y esto más que todo es para cubrir en todo caso el costo de producción de ese bien o servicio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a sacar la licencia de conducir o su DPI, tiene que pagar, digamos, una tasa, a eso se le podría llamar una tasa, para que le puedan gestionar ese documento, ¿verdad? Y lo que usted está pagando ahí es básicamente el costo de producción que se requiere para ese documento. O por ejemplo, usted va a un parque nacional, una reserva protegida y le cobra tasa de 5 quetzales o de 10 quetzales, o dependiendo si es extranjero, pues le cobran un poco más, pues ese cobro pues resulta ser una tasa que sirve para darle mantenimiento a ese parque o a esa reserva natural. Y finalmente, pues vamos a encontrar las contribuciones, que las contribuciones pues son pagos o tarifas que directamente paga el ciudadano para obtener un bien o servicio público específico. En este caso, pues las contribuciones que vamos a reconocer en Guatemala es la que se paga por el servicio de la seguridad social, ¿verdad? Lo que se le paga al Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social para tener servicios de salud, ¿verdad? Y tener también acceso a pensiones, ¿verdad? O jubilaciones, como le quieran llamar, y también otro tipo de seguros sociales, como por ejemplo, si usted tiene un accidente y queda bajo algún esquema de invalidez, pues el IX le va a cubrir, digamos, esa situación. O por ejemplo, para las mujeres, cuando entran en periodo de maternidad, como parte de su derecho laboral, tienen pues el espacio para tener sus días o en este caso meses de permiso por maternidad, pero se les cubre el salario con parte, digamos, con las contribuciones que se hacen
por medio del IX. Bueno, entonces, ese es otro tipo de ingresos que también se conciben dentro de los ingresos tributarios, ¿verdad? Cuando hablemos de ingresos tributarios, recordemos que no solamente estamos hablando de impuestos, sino también de estos otros ingresos. Entonces, ahora bien, con el tema de los impuestos específicamente, pues vamos a encontrar que tenemos los más comunes, que son los impuestos directos e indirectos. Los arbitrios son impuestos que, digamos, legalmente tiene capacidad la municipalidad de gestionar, pero digamos, en este caso, pues suelen ser muy raros, ¿verdad? O sea, las municipalidades por lo general lo que cobran son tasas. Y muchas de esas tasas ustedes ya las conocen, ¿verdad? Que son las tasas, por ejemplo, por el servicio de agua, extracción de basura, o las tasas de alumbrado eléctrico, por ejemplo. Pero en el caso de los arbitrios sí deberían de ser impuestos o digamos debe de tener un hecho generador, una base impositiva, digamos tendría que tener digamos eh, bueno, le voy a decir una tasa, pero no es la tasa a la que me refiero, sino que es el monto sobre el cual se va a cobrar el impuesto, ¿verdad? La tasa a lo cual se va a cobrar el impuesto. Y en este caso, pues normalmente suelen ser por derechos de piso o por algún tipo de actividad que se hace dentro del municipio y ellos cobran ese tipo de impuestos que se les reconoce como arbitrios. Lastimosamente en Guatemala, digamos, esto es muy poco lo que se logra recaudar. La mayoría de municipalidades obtienen sus ingresos a partir de las transferencias que hace el gobierno central, ¿verdad? Que es a partir del situado constitucional, que eso sí viene de impuestos directamente, digamos, de los impuestos generales que se cobran. Y es muy poco lo que las municipalidades pueden agenciarse a partir de los servicios. Ahora bien, con el tema de impuestos directos e indirectos, los impuestos directos son los que graban los ingresos, los que se les aplica a la renta bruta o renta neta, o así digamos, arrendamientos, a ingresos que una persona o una empresa puede obtener. Cuando hablamos de renta bruta, pues hablamos de salarios, del valor bruto de producción, de arrendamientos, de intereses brutos, pero normalmente los impuestos directos no se cobran sobre la renta bruta. En Guatemala, por ejemplo, se hace sobre la renta neta. ¿Y a qué se refiere, nos referimos con la renta neta? Pues es todas las rentas brutas, o sea, son todos los ingresos que uno puede obtener menos, digamos, los costos y gastos, hay que deducirle estos costos y gastos, y el resultado, pues, de la renta neta, o que también la conocemos como ganancia. Entonces, a ese resultado, pues, se le hace el cobro del impuesto directo, ¿verdad? Que en este caso, en Guatemala, lo reconocemos como impuesto sobre la renta. Por otro lado, entre los impuestos indirectos vamos a encontrar el impuesto al valor agregado y algunos otros impuestos que se le cobran, digamos, a la distribución de ciertos productos o la producción de ciertos productos o servicios, ¿verdad? Pero, digamos, en Guatemala el más común y el que básicamente todos pagamos es el impuesto al valor agregado. Toda vez se consuma un bien o servicio dentro del mercado formal, donde básicamente le tienen que extender una factura, pues usted siempre va a estar pagando IVA. Bueno, ahora bien, dentro del tema, digamos, de los ingresos públicos, hay un indicador muy importante de revisar y analizar, y es la carga tributaria. ¿Por qué nos interesa este indicador? Pues básicamente ahí es donde vamos a comprender cómo está la situación de los ingresos en nuestro país y poder tener un parámetro de comparación con otras economías o digamos con otros países. En este caso, para calcular la carga tributaria, se tiene que sumar el total de los impuestos recaudados netos, ¿verdad? Ahí ahorita les explico un poco a qué se refiere esto de netos y dividirlo dentro del monto del PIB, del Producto Interno Bruto Nominal. Y ese resultado nos va a dar la carga tributaria y esa la vamos a leer como un porcentaje del PIB, ¿verdad? Cuando nos referimos a impuestos recaudados netos, son todos los impuestos que recauda el gobierno menos las deducciones, o digamos en este caso, bueno, no son deducciones, sino que son, digamos, el crédito fiscal que tienen los contribuyentes. Entonces son, digamos, lo que se devuelve, ¿verdad? Para, digamos, a los contribuyentes que, por ejemplo, tienen un crédito fiscal. Entonces, así es como se calcula, ¿verdad? Tomando en consideración estos impuestos netos. Bueno, en cuanto al sistema tributario real en Guatemala, cabe señalar que aquí, bueno, hay un montón de componentes que se deberían
de, de analizar, y yo creo que ustedes ya lo vieron en los videos. Y bueno, son muchos temas que habría que abordar y no hay mucho tiempo, entonces me voy a limitar aquí a hablar un poco sobre el gasto tributario y, digamos, en este caso, las exenciones fiscales o los beneficios fiscales que se dan a veces. En el caso del sistema tributario nacional, ustedes lo pueden observar acá como toda la, permítame, voy a ver si puedo poner aquí el láser, sí, aquí está. Eh, Podemos decir que toda la base del sistema tributario es esta pirámide, ¿verdad? Es la pirámide entera. La podemos considerar como todo el sistema tributario. A esta base hay que quitarle este pedazo que está aquí en blanco, donde básicamente estos son todos los contribuyentes que aún no están dentro del sistema tributario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están registrados en la SAT, porque básicamente hay que reconocer que en Guatemala se desarrolla la economía dentro de la informalidad y pues muchas personas básicamente no tributan, ¿verdad? Y no tributan no porque no puedan o no quieran, sino que básicamente están excluidas dentro de la propia economía formal y su, digamos, su acción o su dinámica económica es solo de subsistencia, ¿verdad? De poder vivir al día. Entonces, muchas de las personas que, pues, en teoría ya son mayores de edad, ya conforman la población económicamente activa, no se encuentran dentro del propio sistema tributario porque básicamente están excluidas dentro del propio, de la propia matriz económica formal, por así decirlo. Luego tendríamos otro espacio dentro de esta pirámide que es los que conforman la evasión de impuestos, ¿verdad? Son todos aquellos contribuyentes que sí están registrados dentro del sistema tributario, pero que evaden el pago de impuestos. Y la evasión, digamos, es el acto de que usted va a tener que pagar un impuesto, pero decide no hacerlo, ¿verdad? O decide hacer algún tipo de transacción, bueno, no es transacción, sino que es algún tipo de acción, perdón, en la cual usted le indique a la administración tributaria que va a pagar menos impuestos o que, digamos, el monto que debe pagar es menor a lo que realmente debería estar pagando, o simple y sencillamente usted no está declarando lo que realmente debería de pagar. A eso se le conoce como evasión y sí es penado por la ley. En el artículo 348 de la Constitución Política de la República indica ahí que es parte, digamos, de una acción penal, y en el Código Penal usted va a encontrar ahí también cuáles son las sanciones para el delito de evasión. Aparte, podemos hablar de la elusión fiscal, ¿verdad? Y que básicamente eso es el gasto tributario, por así decirlo, que es, digamos, lo que muchas empresas o muchos contribuyentes llegan a ser amparados por la ley, ¿verdad? Hay, digamos, dentro de las leyes que se han desarrollado para ciertos impuestos, existen lo que se llaman vacíos legales en donde se permite, por así decirlo, no hacer el pago efectivo de algún impuesto, o donde la propia ley exime al contribuyente de hacer el pago de ese impuesto. Entonces, ese gasto tributario también se incluye en esta área de la pirámide, donde pues básicamente esto tampoco se está logrando, digamos, captar, ¿verdad? En el gasto tributario, por ejemplo, les podría hacer mención, digamos, de aquellas exenciones de pago de impuestos que tienen a partir de la Constitución de la política de la República, algunas actividades comerciales o algunas actividades en sí en el país. Por ejemplo, la educación, ¿verdad? La educación privada está exenta del pago de impuestos sobre la renta e IVA. Las iglesias, por ejemplo, tampoco pagan impuestos. En otros casos, algunas actividades comerciales, como por ejemplo lo de maquilas, las actividades que están relacionadas con el tema de la maquila, tenían ciertas exenciones fiscales, ¿verdad? A partir del decreto 2989, ¿verdad? Donde no se pagaba ni el IVA ni el ISR,
porque básicamente eran actividades que se suponía que eran solo de transformación a partir de insumos que venían a consignación, ¿verdad? No era una importación ni exportación, ellos solo hacían la transformación acá y el producto pues se iba del país, ¿verdad? No era tampoco para consumo interno. Y la excusa era que pues se les podía dar ese tipo de incentivos fiscales porque iban a generar empleo, ¿verdad? Sin embargo, pues tampoco es que existan datos estadísticos para revisar, digamos, si ciertas empresas contribuyen a una mayor generación de empleo, en este caso, pues empleos formales. Eh, bueno, y luego, pues ya podemos ver que al final de toda la pirámide tenemos un área mínima donde vamos a encontrar únicamente el espacio de los impuestos pagados, ¿verdad? O sea, básicamente de todo el sistema tributario, de lo que se debería estar pagando o de quienes deberían estar pagando dentro de este sistema tributario base, pues básicamente solo esta área que les señalo aquí, de los impuestos pagados, es lo que efectivamente se logra recaudar, ¿verdad? Que son todas las personas que efectivamente por propia voluntad o por a través de los cobros que hace la SAT, pues llegan a pagar los impuestos. Bueno, ¿cómo está la situación de los ingresos públicos en Guatemala? Pues aquí están algunos datos que se extrajeron del Ministerio de Finanzas Públicas. Ustedes van a ver por acá los impuestos directos, ¿verdad? Que incluyen los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre inmuebles y otros sobre el patrimonio, las empresas mercantiles y agropecuarias, algunos extraordinarios y temporales de apoyo a los acuerdos de paz y los impuestos de solidaridad, perdón. Luego vamos a ver también los impuestos indirectos, donde encontramos que está el IVA, ¿verdad? Y el IVA pues se clasifica entre el IVA doméstico y el IVA de importaciones, ¿verdad? Y también están los derechos arancelarios de importación, también conocidos como DAI, ¿verdad? Que aquí pues ya hay unas tablas enormes de aranceles en donde pues se puede ubicar cuál es el impuesto directo, el impuesto, digamos en este caso, indirecto para cada producto que se está importando. Y el resto de impuestos indirectos, pues son los que se le aplican, digamos, a ciertos bienes o servicios que se producen, que se distribuyen, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, ya que tenemos los datos de los impuestos directos e indirectos, vamos a ver también la composición de la distribución porcentual de los ingresos tributarios, ¿verdad? En este caso, la estructura tributaria de nuestro sistema tributario. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que en mayor medida, vamos a decir que en promedio, de toda esta serie de tiempo, del año 2000 al 2022, el 31% de los impuestos recaudados en el país corresponden a impuestos directos y más o menos el 68% corresponden a impuestos indirectos. ¿Esto qué nos hace ver? Primero que nada, que bueno, efectivamente hay mucho más peso de los impuestos indirectos que de los directos, pero esto tiene un componente muy importante que es que el país tiene un sistema tributario regresivo. ¿A qué me refiero con que sea un sistema tributario regresivo? A que en este caso, pues valga la redundancia, los impuestos indirectos pesan más que los impuestos directos. ¿Y esto cómo nos afecta? Miren, lastimosamente, digamos, cuando nosotros hablamos de los impuestos indirectos, si bien aplicamos el principio de generalidad, digamos que es decir, que el impuesto se le aplica a todas las personas por igual, sobre la misma tasa, sobre el mismo hecho generador o la misma base impositiva, lastimosamente, eso sí tiene un efecto a nivel del ingreso personal de las personas. Perdón, del ingreso de las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, eh, si usted gana 1 millón de quetzales al mes, ¿verdad? Y su consumo es de 5,000 quetzales, por ejemplo. Digamos, me refiero a consumo para alimentos. Dejémoslo solo para alimentos. Usted gana 1 millón de quetzales al mes y gasta 5,000 quetzales en alimentos, ¿verdad? Y va a pagar el 12% sobre esos 5,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, pues ese monto usted lo va a tener que pagar sí o sí porque es el impuesto al valor agregado. Ahora pongámonos a ver a otra persona que, por ejemplo, gana únicamente
8,000 quetzales al mes. Y también consume esos 5,000 quetzales, ¿verdad? Para alimentos. Entonces, él también igual va a tener que pagar ese 12% sobre ese consumo que hizo de los 5,000 quetzales. Ahora bien, si usted se pone a analizar al final del mes, ¿quién va a tener, digamos, menos capacidad de compra después del pago de impuestos y después de lo que consumió? Pues obviamente el que ganaba 8,000 quetzales, ¿verdad? Pero digamos, en este caso, lo que él pagó de impuestos indirectos sí le va a afectar mucho más que el que gana 1,000,000 de quetzales y también igual pagó esos 12% sobre los 5,000 quetzales de consumo, pero él igual le está quedando un remanente mayor porque sus ingresos son mayores. A diferencia, si habláramos de un sistema progresivo, perdón, eh, en donde se le aplicaría entonces el principio de capacidad de pago, es decir, quien gana más debería de pagar más. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese mismo escenario que les menciono, ¿verdad? Del que gana 1,000,000 de quetzales y el que gana 8,000 quetzales. Si fuera un sistema progresivo y en donde los impuestos directos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, fuera el que más recauda a nivel de todos los ingresos tributarios, entonces veríamos aquí una acción distinta. Por ejemplo, si el que gana 1,000,000 de quetzales se le pone una tasa de impuestos sobre la renta de 30%, ¿verdad? Y el que gana 8,000 quetzales se le pone solo una tasa del 15%, ¿verdad? La mitad. Entonces ahí la situación cambia, ¿no? Entonces a eso se le llama, digamos, un sistema tributario progresivo o un sistema tributario regresivo. En el caso de Guatemala, pues como ustedes ya lo vieron, es totalmente regresivo. ¿Y por qué? Porque básicamente, pues no solo el IVA, porque también aquí podríamos agregar los otros impuestos a la distribución de ciertos bienes y servicios, también se incluyen, digamos, dentro de esta recaudación, pero básicamente son todos impuestos indirectos, ¿verdad? Que al final, pues sí tienen un efecto de que aplican el principio de generalidad y se les cobra a todos, pero lastimosamente el tema de la capacidad de pago y la distribución, digamos, en relación a lo que se está generando ingresos, ahí no está contenida. Si comparamos las cargas tributarias a nivel no solo de Guatemala, digamos, sino bueno, más bien, si solo analizamos la carga tributaria en Guatemala, vamos a ver que especialmente pues somos uno de los países con menor carga tributaria y no solo de la región centroamericana, sino del resto del mundo. Estamos solo por encima de algunos países del África subsahariana. Y no es que seamos de las peores economías también a nivel mundial, ¿verdad? Nos situamos como en una economía a nivel medio, digamos, en escala mundial. Pero en el caso de los impuestos, ustedes podrán ver que nuestra carga tributaria es una de las más bajas, incluso comparada con otros países centroamericanos, ¿verdad? Estamos rondando en promedio el 10%. Es decir, de cada 100 quetzales que produce la economía, solo 10 se pagan en impuestos. Si vemos otros países como por ejemplo El Salvador, Nicaragua, Honduras, incluso Costa Rica, pues ellos tienen cargas tributarias más altas, ¿verdad? Y Panamá está por debajo de Guatemala, pero aquí pues solo estamos hablando de la carga tributaria en Panamá, es decir, lo que ellos están eh, logrando recaudar a partir de impuestos, pero Panamá tiene una gran ventaja que ellos tienen ingresos directos por el canal de Panamá, o sea, tienen ingresos, perdón, no tributarios por el tema del canal de Panamá. Entonces, al final sus ingresos públicos tienden a ser también incluso un poco más altos que los de Guatemala. Eh, bueno, aquí en Guatemala también pues tenemos otros ingresos no tributarios y de capital de la administración central, que estos al final de cuentas sumarán a lo mucho 1,5 o 2% del PIB adicionales a lo que teníamos de carga tributaria, y aquí lo vamos a poder observar, ¿verdad? Básicamente, nuestros ingresos públicos dependen casi, que podría decirse en un 90% de los ingresos tributarios, ¿verdad? Más de un 90%. Si le sumamos los ingresos no tributarios y los de capital, pues sí, ascienden en 1 o 2 puntos porcentuales del PIB, pero nada más, ¿verdad? O sea, es muy marginal lo que se puede incrementar con los ingresos no tributarios y de capital.
Entonces, como ustedes observan, pues básicamente nos hemos mantenido en un promedio de entre el 11.5 y 12% del PIB en cuanto al total de los ingresos totales. Podemos ver una caída en el 2020 y fue derivado precisamente de la situación que derivó de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Fue un año que incluso pues a nivel mundial fue de caídas en el crecimiento económico de la mayoría de países. Guatemala no fue la excepción. Redujimos nuestro crecimiento económico en menos 1.5%, ¿verdad? Y eso también tuvo impactos en la recaudación. ¿Por qué? Pues obviamente eso está ligado, ¿verdad? El tema del crecimiento económico con la recaudación, en tanto la economía esté, digamos, en una dinámica creciente, pues obviamente el país o el gobierno va a poder recaudar más impuestos, ¿verdad? En teoría, eso debería ser en teoría. Si no tuviéramos tantos incentivos o exenciones fiscales, ¿verdad? No hubiera tanta evasión, etcétera, pues debería de ir, digamos, en incremento de esa capacidad de poder recaudar más impuestos. Sin embargo, pues como ustedes observan, en 2020, derivado de la crisis por la pandemia, hubo una caída, pero la recuperación fue inmediata durante el 2021 y se espera que lleguemos a un 11.4% del PIB en cuanto a los ingresos públicos para el 2022. Eh, si ustedes se recordarán, en los acuerdos de paz mencionaban que para el año 2000 la carga tributaria debería de haber alcanzado por lo menos el 12% del Producto Interno Bruto. Y en adelante, pues debería alcanzar, digamos, por efectos, digamos, de inflación, etcétera, debía de incrementarse al 13% de carga tributaria. Observen que ni siquiera con los ingresos públicos totales podemos alcanzar el objetivo que se planteaban ya hace más de 20 años en los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, pues lamentable. Ahora platiquemos un poco de la suficiencia y la sostenibilidad fiscal en Guatemala. La suficiencia fiscal, digamos que es parte de los principios tributarios y esta se adopta y se refiere a la estructura del funcionamiento del sistema tributario. Eh, en este caso, pues la suficiencia tributaria debe contar con la capacidad de generar de manera sostenible y duradera la cantidad suficiente de ingresos fiscales, ¿verdad? Que permitan al Estado darle cobertura a los gastos y necesidades públicas que se deben financiar a partir de los ingresos tributarios. Entonces, básicamente, si analizamos la suficiencia fiscal, debemos considerar esta composición. Digamos, el nivel de gasto debe ser directamente proporcional al valor esperado de la sumatoria de los beneficios que se espera causar en la sociedad. Es decir, digamos, el total de los gastos, ¿verdad? Si yo sumo todos los gastos que yo necesito efectuar, debería de ser igual debería estar en igualdad en la función de la sumatoria de todo el beneficio social que yo deseo, eh, digamos, que yo deseo otorgar. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente, si nosotros estamos eh, recaudando impuestos, ¿verdad? Es porque necesitamos sufragar un gasto, ¿verdad? Pero ese gasto está en función de qué? Pues de las necesidades, por así decirlo, de una sociedad, ¿verdad? De un beneficio social, suplir ciertas necesidades. Eso desde una visión muy utilitarista de lo que podríamos hablar, en este caso, de la suficiencia fiscal, pero para efectos de ejemplo, pues esto sería como se podría decir, se podría mencionar. Eh, Básicamente, el Estado debería estar consciente de cuáles son esas necesidades que tiene la población y sobre eso, pues, estimar cuál sería el gasto necesario para cubrir dichas necesidades y sobre eso entender cuáles son los ingresos que se requerirían para poder sufragar ese gasto. Lastimosamente, pues las cosas no funcionan así en la realidad. Para empezar, Guatemala, estoy hablando del caso de Guatemala, ¿verdad? Guatemala parte de que tiene un sistema estadístico muy atrasado, ¿verdad? Con muchas deficiencias, lo cual no permite tener mediciones específicas de algunos indicadores sociales o socioeconómicos para poder estimar cuáles son las necesidades de la población, ¿verdad? Y concretamente para poder gestionar políticas públicas que puedan atender eficientemente esas necesidades y directamente estimar los costos
que tendría que cubrir, digamos, todo ese gasto público social que se requiere, pues para tener toda la cobertura, todos los elementos necesarios para surtir, digamos, a la población de los bienes y servicios públicos que requieren. Sin embargo, yo iría un poco más allá, porque nosotros nos limitamos muchas veces a solo ver el tema de necesidades, y es que si quisiéramos alcanzar un nivel de desarrollo superior al que tenemos actualmente, deberíamos atender, digamos, a un presupuesto que esté ligado o que esté, digamos, atendiendo el tema de los derechos humanos, ¿verdad? No es lo mismo atender a una necesidad específica, ¿verdad? Una necesidad insatisfecha, a atender un derecho como tal, que el derecho pues incluye no solo esa necesidad insatisfecha, sino que un montón de necesidades adicionales que también se requieren. Entonces deberíamos de lograr, digamos, atender un esquema no solo de necesidades, sino también de derechos, ¿verdad? Y así consolidar mejor, digamos, a lo que se refiere el tema del beneficio social. Entonces, pues básicamente, a manera de ejemplo, les pongo estas situaciones, ¿verdad? Para que se entienda un poco el tema también de la suficiencia y la sostenibilidad. Empecemos por entender, digamos, cuáles son los resultados que nosotros tendríamos, digamos, en cuanto al ingreso que podemos tener y el consumo que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nuestros ingresos son superiores al consumo que nosotros tenemos, nos da un ahorro, ¿verdad? O también conocido como un superávit, ¿verdad? O sea, tenemos más ingresos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, usted logra ganar 30,000 quetzales y su consumo es solamente de 15,000 quetzales, usted tiene un ahorro de 15,000 quetzales, un superávit. Caso contrario, si sus ingresos son menores a lo que usted consume, ¿verdad? Usted consume mucho más de lo que usted gana, entonces ahí caemos a un déficit. Por ejemplo, usted gana 10,000 quetzales y su consumo es de casi 17,000 quetzales, por ejemplo, ahí tendríamos un déficit de 7,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, sobre estas situaciones nosotros podemos ir entendiendo un poco más cuál es la dinámica, digamos, al momento de hablar de la sostenibilidad, la suficiencia fiscal, ya en términos de para analizar el Estado propiamente. ¿Por qué me voy, digamos, a esta situación? Porque, digamos, si usted genera déficit, usted va a tener que recurrir a endeudamiento. Por ejemplo, en esta situación, el consumo, digamos, de un individuo está determinado por sus ingresos más su capacidad de ahorro, más los intereses que se puede cobrar sobre ese ahorro. Entonces ahí, durante cada periodo que va avanzando, si el individuo puede mantener sus ingresos y sus ahorros, esos ahorros le van a generar más ingresos, ¿verdad? Y al final de cada periodo va a ir acumulando más ingresos. Por el contrario, si el individuo se maneja sobre déficit, digamos, en su consumo, sus ingresos son menores a lo que él está consumiendo, entonces eso le va a generar un déficit, ¿verdad? Y ese déficit se va a ir acumulando, ya no, digamos, digamos, de una forma positiva, sino de una forma negativa, en el cual habría que incluirle también los intereses que va a tener que pagar por la deuda que va a generar para poder mantener, digamos, su consumo en el futuro. Entonces, lo mismo pasa con el Estado, ¿verdad? En el Estado, pues tenemos ingresos públicos, pero si los ingresos públicos son menores a lo que se está haciendo en gasto público, vamos a tener un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal, ¿verdad? Esa cifra negativa hay que, digamos, cubrirla a partir de algo, ¿verdad? Y ese algo se llama deuda pública. Y bueno, pues en el caso de Guatemala, ustedes podrán ver aquí en esta tabla cómo es la situación. Esto se le conoce como el balance fiscal, y pues aquí ustedes pueden ir viendo cómo se encuentran, digamos, en cifras nominales, cómo está la situación de los ingresos y gastos en Guatemala. De ingresos totales al cierre del 2021 teníamos 82,295 millones de quetzales en ingresos. Y de gastos totales tendríamos 90,065 millones de quetzales en gastos. Obviamente 90,000 es mayor que 82,000, entonces tendríamos un déficit
que en este caso se le conoce como resultado presupuestario de 7.700 millones de quetzales. Y eso como déficit fiscal, digamos, si dividimos este monto dentro del total del PIB nominal de este año, del 2021, nos daba un déficit del 1.2% del PIB. ¿Verdad? Como ustedes podrán ver, en Guatemala no se maneja un déficit muy alto, ¿verdad? Ronda más o menos en promedio entre el 2% del Producto Interno Bruto. Y sobre ese déficit, veamos, se va haciendo la estimación de la deuda que se debe de adquirir al siguiente periodo. Sin embargo, como ustedes también podrán observar, en el 2020 particularmente, se da una situación en la cual se incrementa el déficit, ¿verdad? Y es porque, pues definitivamente hubo una caída en los ingresos, que ya lo vimos anteriormente, pero también hubo un incremento en los gastos derivado de la atención que tuvo que hacer el gobierno por la pandemia del COVID-19, y no solo fue por el tema de la salud pública, ¿verdad? Sino que también hubieron otras erogaciones que se hicieron para atender, digamos, otros componentes de protección social que la ciudadanía demandaba, ¿verdad? Por ejemplo, estuvo lo del subsidio para el INDE, lo del bono, el bono familia, algunas, digamos, algunas asignaciones a programas que se hicieron para el Ministerio de Trabajo para mantener cubiertos el tema del desempleo, o para el Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para, digamos, dar cierto capital para las cooperativas de crédito, para mantener, digamos, en este caso, la inversión de la micro, pequeña y mediana empresa, etcétera, etcétera. O sea, hubieron varias intervenciones que eso incrementó el gasto público. Entonces, el déficit fue mayor, pero asimismo fue el nivel de endeudamiento. Entonces, vamos a ir viendo ahora, pues, la composición de la deuda, que en este caso, pues, vamos a ver aquí cómo ha sido la dinámica o el comportamiento de la deuda pública en Guatemala, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un par de aclaraciones acá. Cuando hablamos de deuda pública, pues bueno, tenemos que diferenciarla entre la deuda interna y la deuda externa, ¿verdad? La deuda interna es toda la que se adquiere, digamos, dentro de eh, los acreedores que tiene el país para esta deuda. Cuando me refiero a acreedores, pues en este caso me refiero directamente al sistema financiero privado, ¿verdad? Que son las únicas instituciones que pueden comprar deuda para el Estado. Y pues en este caso, en Guatemala, desde el 2000, vamos a ver, creo que fue el 2013, sí, a partir de 2013, la deuda externa eh, superaba la deuda interna, pero a partir de 2014 se revirtió, ¿verdad? Y en este caso, pues a partir de 2014, la deuda interna eh, es mayor a la deuda externa. ¿Qué quiere decir? Bueno, en promedio, más o menos como el 52% del total de la deuda es deuda interna, y el 47%, 48% más o menos es deuda externa. Entonces, cuando hablamos de deuda interna, pues es la deuda que se adquiere a lo interno del país, que la adquieren el sistema financiero privado, ¿verdad? Eh, y la deuda externa es la que se adquiere, pues, como el nombre lo dice, digamos, al exterior, ¿verdad? A organizaciones de crédito o organizaciones financieras internacionales, ¿verdad? Como lo sería el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Pues todas estas organizaciones eh, prestan dinero a países, ¿verdad? Y eso también se computa como parte de la deuda externa. Eh, en Guatemala, ustedes podrán observar acá que hay un incremento muy, muy marcado de la deuda, ¿verdad? Estamos hablando de que en términos de 10 años, la deuda se ha incrementado más o menos en un 150%. O sea, hemos incrementado 1.5 veces nuestra deuda en términos de 10 años, ¿verdad? ¿Y esto por qué se debe? Porque básicamente, pues la deuda al final de cuentas es la sumatoria, digamos, de todos los déficits acumulados, ¿verdad? Y lastimosamente, pues como voy a regresar aquí a esta, a esta tabla, si bien, pues si ustedes miran que se mantiene, digamos, bajo el déficit, pero eso no quita de que todo este déficit ya acumulado va sumando una deuda, ¿verdad? Y bueno, también aquí hay que mencionar otra cosa muy importante, que tal vez aquí se me había pasado, y es de que cuando hablamos de deuda, pues hay que hablar de dos componentes, ¿verdad? Porque está, digamos, no solo está el pago
de la amortización de la deuda, sino también está el pago de los intereses de la deuda. Este es un tema más de gastos, pero me gustaría mencionarlo porque cuando uno está analizando el gasto público, muchas veces uno agarra, por ejemplo, el presupuesto de egresos y lo toma como tal, ¿verdad? Como el total de los egresos del Estado, ¿verdad? Y ese es el gasto público y ese es un error. Si quisiéramos hablar solamente de gasto público, habría que quitarle a los gastos totales, en este caso, las amortizaciones de la deuda. Solo como para aclarar. Entonces, regresando al tema de deuda, pues, ¿cómo se encuentra la deuda pública en Guatemala comparado con el resto de Centroamérica? Pues es la más baja, ¿verdad? La mayoría de los países de Centroamérica lastimosamente han tenido una dinámica de endeudamiento muy alta en los últimos años. Eh, y esto es básicamente porque ellos tienden a endeudarse en el transcurso de su periodo fiscal, ¿verdad? En Guatemala, la deuda pública se establece al inicio de cada periodo, por así decirlo, ya con el presupuesto aprobado, ¿verdad? Es parte como, no se le podría decir una regla fiscal, pero pareciera que fuera así, porque básicamente ya al momento de aprobar el presupuesto se aprueba el nivel de endeudamiento y por eso nos hemos mantenido, digamos, con un nivel de endeudamiento relativamente bajo. Sin embargo, pues eso tampoco nos favorece en mucho porque al final de cuentas, si ustedes han visto el resto de las gráficas que he presentado, pues Guatemala se mantiene en una dinámica muy constante. O sea, no logramos incrementar ni nuestra carga tributaria ni nuestros gastos o en nuestro gasto público social, no logramos mejorar ningún indicador socioeconómico. Por el contrario, todo se ha ido empeorando. Entonces, tampoco es algo muy bueno decir que esto se mantiene constante. Y bueno, tal vez aquí aclarar que en términos de la vulnerabilidad que podría generar un mal manejo de deuda, pues nosotros sí estamos por debajo de las alertas que pueden dar ciertos indicadores de vulnerabilidad de la deuda. Por ejemplo, con este indicador, digamos, de la deuda pública como porcentaje del PIB, todos los demás países de Centroamérica ya superaron el nivel de endeudamiento de vulnerabilidad que recomienda el Fondo Monetario Internacional, que es del 40% del PIB, ¿verdad? Todos los países de Centroamérica están sobre ese 40%. Guatemala, pues aún estamos a un 1.6%, ¿verdad? Pero ya estamos también un poco cerca de llegar, digamos, a ese punto crítico. Eh, bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene el endeudamiento público, verdad? Hablando de endeudamiento y hablando del déficit, no es algo malo, digamos, eso sí quiero dejarlo muy claro. Eh, el déficit fiscal es algo, por así decirlo, es algo natural dentro de la dinámica macrofiscal de los países, ¿verdad? Es raro ver un país que logre salir año con año con superávits, ¿verdad? Normalmente pues siempre hay un nivel de déficit y el déficit es natural, por así decirlo, como les digo, eh, porque lastimosamente pues los ingresos nunca logran superar, digamos, lo que se necesita en gastos. De hecho, pues los gastos esencialmente deberían ser superiores a los que se tienen actualmente para poder cubrir todas las demandas sociales que se tienen, ¿verdad? Y esto a partir de ciertos, eh, pues si usted lo quiere ver desde un enfoque de suplir necesidades, pues simple y sencillamente para cubrir necesidades básicas se requieren muchos recursos, no digamos para atender derechos, ¿verdad? Derechos humanos, porque digamos, si nosotros lo enfocamos desde una visión de un Estado pequeño, ¿verdad? Un estado clásico o un estado que se basa, digamos, en ese modelo de estado regulador de fallas de mercado, pues al final son estados que no consumen en teoría muchos recursos, pero tampoco dan muchos beneficios sociales, a diferencia de estados de bienestar en donde pues básicamente hay suficiencia de recursos, en este caso recursos financieros, pero también el Estado invierte todos esos recursos en el bienestar de la ciudadanía, ¿verdad? En atender lo que yo les mencionaba, sus derechos. Bueno, regresando al tema del endeudamiento público, pues básicamente todos los años tenemos un déficit, hay que cubrirlo con una deuda, ¿verdad? Pero la deuda no es mala en sí, o el déficit no es malo, ¿verdad? La deuda en sí tiene desventajas, ¿verdad? Porque con la deuda se pueden financiar algunas inversiones públicas que podrían resultar, por ejemplo, en mejoramiento de la infraestructura, ¿verdad? Eh,
No es el caso de Guatemala. Hoy en día lo estamos viendo, el país literalmente se está hundiendo, se está desmoronando. Y hace falta que se nos haga un hoyo en la casa y tengamos que evacuar, ¿verdad? Porque básicamente así está el país. Pero, digamos, si tuviéramos buenas administraciones, cierto componente o cierta proporción del endeudamiento podría utilizarse en mejoras de la infraestructura y eso tiene un rédito en el largo plazo, no solo para lo económico, sino también para lo social. También pues se pueden financiar gastos provocados por emergencias. Lo vimos en el 2020, ¿verdad? Directamente la crisis por el por el COVID-19 vino a afectar no solo a Guatemala, sino al resto del mundo y todos los estados tuvieron que sufragar, digamos, ciertos gastos emergentes con deuda. Guatemala más o menos tuvo un monto de endeudamiento de 33 mil millones de quetzales, ¿verdad? Eso fue en 2020 y 2021 fue de 31 mil millones de quetzales, ¿verdad? Ahora, el problema con la deuda es, ok, si yo fuera un mandatario o yo estuviera, digamos, con la posibilidad de adquirir cierto nivel de endeudamiento. Yo incluso, digamos, dentro de una crisis como la que estamos viendo, yo le diría, endeúdese más, todavía tenemos capacidad, todavía no hemos alcanzado el 40% de endeudamiento del PIB, pero ¿cómo? O sea, ¿bajo qué circunstancias? Ah, bueno, endeudémonos más, pero tengamos la capacidad para planificar y poder ejecutar de forma eficiente y transparente ese gasto público al cual va a ir dirigido esa deuda. El problema es de que en Guatemala no sucede eso, ¿verdad? O sea, hay mucho endeudamiento o se dio mucho endeudamiento en estos últimos periodos, pero con una falta total de transparencia y una nula, casi nula planificación. Digamos, todas las entidades del Estado año con año tienen que presentarle a Finanzas Públicas y a CGPLAN sus planes operativos anuales. Y dentro de esos planes operativos anuales están vinculados, digamos, todo el presupuesto por gestión por resultados, en el cual pues tiene ciertos indicadores, ciertas métricas, en donde se puede ir evaluando pues cuáles van a ser los beneficiarios, qué problemáticas se tendrían que ir reduciendo, ¿verdad? Cuáles serían los impactos a futuro de todo esto. Eso, digamos, es un buen proceso de planificación, pero digamos, si yo adquiero ahorita una deuda de 100 millones de dólares y yo digo, ah, sí, sí, o sea, qué bonito recibir ese dinero porque ahorita me va a servir, pero si yo no tengo la capacidad de planificar, ni tengo la capacidad operativa para poder gestionar que esa plata pueda abarcar, digamos, todo el componente de gasto que yo necesito, eh, eso va a ser ineficiente, ¿verdad? Y lastimosamente eso pues ha sucedido últimamente en este país, donde, bueno, si bien ha sido necesario el endeudamiento, eh, lamentablemente no han tenido la capacidad para poderlo ejecutar de la forma más eficiente. Bueno, también otra ventaja que tiene el endeudamiento público, pues es reducir el déficit, ¿verdad? Básicamente, si nosotros nos quedamos cortos, digamos, en cuanto a la generación de ingresos públicos para sufragar el gasto público en periodos, para futuros periodos, pues el endeudamiento nos va a ayudar a recortar ese déficit y poder cubrir, digamos, todo lo que el gasto público nos está demandando. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Y pues en caso de situaciones económicas excepcionales, los préstamos también pueden tener sentido para compensar una caída en la demanda por parte de empresas y consumidores, ¿verdad? O sea, hay situaciones económicas en las cuales pues el país pasa por una ralentización de la economía, es decir, digamos, su crecimiento económico no se está dando conforme las expectativas que se tienen. Entonces, con introducir ciertos componentes financieros a la economía a partir de los préstamos públicos que se hacen, eso puede dinamizar nuevamente a las empresas y a los consumidores, ¿verdad? Pues hay una inyección de dinero que puede ayudar a que la economía otra vez regrese a su dinámica. Desventajas, bueno, las desventajas del endeudamiento público, pues está principalmente en el aumento de intereses y las obligaciones de pago, porque esto tiene una restricción dentro del componente de gasto, ¿verdad? Esto, digamos, eh,
la deuda no es gratuita, obviamente, ¿verdad? O sea, la deuda, aparte que se tiene que pagar el monto, digamos, de la misma deuda, eh, obviamente las entidades financieras van a cobrar un interés, ¿verdad? En algunos casos las tasas son altas, en otros casos son bajas, en otros casos las condiciones de la deuda otorgan ciertos años de gracia, ¿verdad? Es decir, usted adquirió una deuda de 20 millones de dólares, pero le vamos a dar 5 años de gracia para que la empiece a pagar hasta el sexto año, por poner un ejemplo, ¿verdad? En lo que es, en teoría pues se recupera su dinámica de recaudación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a depender, pero al final de cuentas, la deuda sí tiene un efecto directamente en el gasto. Y es que con los intereses del pago de la deuda, usted le está restando al gasto público, ¿verdad? Y entre más altos vayan siendo los intereses, menos, digamos, disponibilidad de recursos va a ir teniendo para, digamos, distribuir el gasto público a otras finalidades o funciones de gobierno que sí son muy, muy necesarias también, ¿verdad? Por ejemplo, para la salud, para la educación, para la protección social, para la seguridad y justicia. Entonces, el incremento de los intereses y las obligaciones de pago de la deuda afectan, digamos, al gasto público en general. También conlleva riesgo de desplazar los préstamos privados y las inversiones de mercado. ¿Por qué? Porque, digamos, así como en el caso de Guatemala, que ustedes ya, bueno, ya lo observaron y también les expliqué que mucha de la deuda pública está dentro de la deuda interna. Esto significa que pues son los bancos privados los que adquieren esa deuda. Y por ejemplo, para un banco privado va a ser mucho más atractivo comprarle deuda al Estado que prestarle dinero, digamos, al público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, el Estado es, por así decirlo, un cliente de cero riesgo, ¿verdad? O sea, ellos saben que sí o sí van a pagar, ellos saben que también la tasa de interés que pueden manejar, digamos, con la deuda hacia el Estado, ellos también la pueden manipular hasta cierto punto. Lastimosamente en Guatemala hay mucha colusión para acordar el pago de intereses sobre la deuda interna. Entonces, digamos, eso puede limitar. En este caso, pues tal vez los bancos ya no van a tener tasas de interés tan atractivas para los créditos de consumo, los créditos para inversiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les va a interesar más o no van a estar tan preocupados porque su cartera digamos, de activos que tienen ellos metidos dentro de la deuda pública, pues es muy, muy rentable, ¿verdad? Eh, y bueno, también está el riesgo de una crisis bancaria o monetaria, porque también aumenta con una deuda pública muy alta, ¿verdad? Además de la pérdida de confianza en el Estado y pérdidas por parte de los ciudadanos, ¿verdad? En todo caso, pues una deuda muy, muy alta podría conllevar a una crisis bancaria o monetaria, ¿verdad? O sea, el Estado tampoco podría disponer de que el endeudamiento público vaya a ser la solución a sus problemas, ¿verdad? Y mucho menos de que en mayor proporción vaya a financiar todo el gasto público, ¿verdad? Eso sería un grave error y ahí sí entraríamos a una crisis sumamente grave. Y pues básicamente con lo de la pérdida de la confianza del Estado, pues, obviamente cada vez que el Estado se endeuda más, la ciudadanía lo resiente también, ¿verdad? Y la ciudadanía consciente entiende que los riesgos de ir incrementando esa deuda ya ni siquiera es solo para ellos, sino que básicamente es, eh, digamos, atentar contra el futuro de las generaciones que vienen, ¿verdad? Porque esa deuda, al final de cuentas, no son deudas que se paguen de inmediato, pues son deudas muchas veces que se eh, negocian a futuro, digamos, a periodos de muy largo plazo, de hasta 15, 20, 25 años, incluso algunas llegan hasta 50 años, dependiendo los montos, ¿verdad? O las situaciones sobre las cuales se negocia. Entonces, básicamente, pues ahí están los riesgos y ventajas de la deuda pública y que siempre, bueno, todo esto debe de tener el componente de la transparencia, ¿verdad? Desde lo que estábamos hablando de la parte de los ingresos públicos, hablé un poquito ahí de los gastos públicos, pero tal vez este no era el tema al cual nos estábamos... al cual estábamos analizando, y bueno, el tema también de la deuda pública, pues todo esto debería tener el componente de la transparencia, porque pues sin ella
no podemos hacer, digamos, lo que se conoce como la auditoría social, no podemos solicitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades y pues estaríamos navegando a ciegas, ¿verdad? Y estaríamos también, básicamente dando cabida a los actos de corrupción, que lastimosamente pues, se lo estoy diciendo ahorita y la verdad es que siento feo porque yo sé que en este momento el país está pasando por un mal momento y estamos viendo actos de corrupción descarados en todos los niveles, pero sigue siendo importante seguir luchando porque las autoridades mantengan la transparencia, digamos, en el tema fiscal es sumamente importante que la rendición de cuentas en cuanto a los ingresos, gasto público y deuda sea constante, ¿verdad?